Un privilegio salir de la sacristía y dar aquí la conferencia y me siento realmente privilegiado. Bien, yo lo que voy a presentarles fundamentalmente es la historia de la Sábana Santa. Yo he hecho un trabajo de rastreador, como en las películas de los indios que veíamos en los años 60, yo ya en los 70, donde iba el indio o el vaquero explorador, iba viendo las huellas, y luego venía al coronel del 7º de caballería y le decía por dónde habían ido pasando aquellos a los que perseguían. Bueno, pues yo he hecho un poco eso, he ido rastreando las huellas hacia atrás, pero claro, que presentarlo de adelante a atrás se queda un poco complejo. Entonces, vamos a ir desde atrás avanzando en la historia, que es el orden lógico. ¿Vale? Vamos a ver, no sé por qué aquí se ha perdido el mapa. Bueno, cosas de la tele. Se imaginan, hace un rato ha salido. Sí. Se imaginan un mapa del Mediterráneo, Tierra Santa, aquí donde está puesto el letrero de Jerusalén. La primera etapa es Jerusalén, la pasión y la muerte de Jesús. Y por tanto, las primeras fuentes documentales, los primeros textos históricos que nos encontramos son los evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios canónicos? Pues nos encontramos, en primer lugar, el Evangelio de Marcos, el más antiguo, que el relato, como ven breve, que dice que José de Arimatea compró una síndone, que en griego significa una sábana grande, un tejido grande, una síndone, lo envolvieron y lo pusieron en un sepulcro excavado en la roca. Como veis, es muy sintético. Mateo avanza algo más. Dice que es puesto en una síndone catarata. En una síndone, no es limpia, como dice la traducción oficial del texto litúrgico de la Biblia, sino una síndone pura. Cátara significa pura. Esto es un término que ahora explicaré, que es muy importante el matiz. Y por último, el de los evangelios sinópticos, Lucas vuelve a hablarnos simplemente de que fue envuelto en una síndone. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Marcos escribe para la comunidad cristiana de Roma, por lo tanto, los romanos no conocen las tradiciones judías y les importa poco, entonces le da igual ese ritual. Por eso simplemente dice lo envolvieron en una sábana. Lucas le pasa igual, escribe para una comunidad cristiana de origen griego y judíos que se han convertido, pero ya bastante posteriores, además vienen de las comunidades de San Pablo, que son de una mentalidad mucho más abierta, y tampoco incide. Sin embargo, Mateo escribe para comunidades judías, profundamente judías, y por tanto, él tiene que resaltar que fue, y los rituales judíos de enterramiento exigen que sea una síndone pura. Pura quiere decir un tejido no mezclado con otras fibras, por tanto, no con lana, y por supuesto, bueno, el algodón todavía no había llegado, pero con ningún tipo de fibra que no sea libre. Si nos vamos al Evangelio de Juan, vemos que nos explicita mucho más. Ya Juan nos dice que José de Arimatea llevó el tejido, que Nicodemo compró unas 100 libras, unos 32 kilos, de una mezcla de aloe y mirra que se utilizaba para espolvorear el cadáver, para ungirlo y prepararlo con todas las oraciones y con todo lo que había que hacer, que ahora veremos brevemente, y nos dice que lo envolvieron en los lienzos. Juan utiliza la palabra ozonia. Ozonia significa específicamente el tejido funerario. Y añade, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Por tanto, está haciendo alusión a un ritual pues, que la mayoría ya conocía, bien porque provenían de familias judías o bien porque lo habían ido escuchando, porque nos encontramos en finales del siglo I, donde la diáspora del cristianismo todavía permite que se conozcan por parte de todos los rituales. ¿Cómo era ese tejido? Pues aquí lo tenemos, no sé si ayer Carlos hizo una presentación, yo aquí voy a ser muy
rápido. Es un tejido grande, 4,42 metros de largo por 1,14 según las últimas mediciones. Ya sabemos lo difícil que es medir un tejido, pues depende de cómo lo estiremos, ¿no? Según la restauración de 2002 son las medidas, que curiosamente tienen una correspondencia tanto con los codos asirios, que es una medida empleada habitualmente, como con el codo real egipcio. Una medida que es curiosamente exacta, 8 por 2. Además, está fabricado en telares manuales, posiblemente en telares en Egipto, telares propios del imperio, con una torsión de hilo propia del imperio. Y como ahora veremos también, la forma del tejido característica. Es un tejido muy rico. Manchas o cosas que debemos luego tener en cuenta. Bueno, pues no puedo marcar con el puntero, porque en la televisión no se ve, las dos bandas longitudinales propias del incendio que luego veremos en 1532, igual que los triángulos donde se perdió el tejido, pero sí quiero hacer referencia a la gran firma, a la gran seña de identidad de la síndrome, que son esos agujeritos que ven ustedes en L, en los 4 lados. Siempre es bueno traer un láser analógico. Que los tendríamos aquí, aquí y aquí. Son unas faltas de tejido que no sabemos cuándo se produjeron, pero son una firma clara de la síndrome. No es, por tanto, el que copie esos elementos ha visto la síndrome. Inventarse una cosa y acertar es complicado, y más cuando una cosa así no son muchas. Como vemos abajo, el ritual de enterramiento hace que se ponga el tejido, se coloque el cadáver sobre él en la piedra de la unción, que era la primera cámara del sepulcro. Ahí se unge en condiciones normales, se lava, se afeita, se cortan las uñas, se corta el pelo, se arregla, se le pone guapo al cadáver y luego se le echan los ungüentos, se le echa la mirra, el aloe, se le echan, en este caso pues tenemos constancia de otros aceites esenciales, de gálbano, el helicrisum, que era un aceite propio de los enterramientos reales. Y una vez terminado, se vuelve sobre sí el tejido y con una venda se ata a la altura de tobillo, de cadera y de cuello, quedando como un atadillo. ¿Por qué? Pues porque es fundamental que todos los líquidos y toda la putrefacción del cadáver quede dentro del tejido, de tal manera que quedaría en condiciones normales, pues, como lo tenemos aquí a la izquierda. En el caso de una muerte violenta como la de Jesús, el cadáver prácticamente no se puede tocar. ¿Por qué? Porque no se le puede quitar nada de sangre, como veremos más adelante. Eso era fundamental. Aquí tenemos el patrón del tejido. En una ampliación grande, pues vemos cómo va hilado. Es una sarga de A4, es decir, el patrón entre la trama y la urdimbre es un hilo pasa 3 veces por encima de otro hilo y una vez por debajo, como tenemos en los dibujos de debajo. Es un tejido muy, muy rico, caro y costoso. Tenemos el mismo tipo de tejido en los mantos que utilizaba el sumo sacerdote en la tarde de la fiesta del Yom Kippur. Por tanto, eran tejidos de uso litúrgico muy importante. Eso no estaba al alcance de cualquiera. Por eso José de Arimatea, que era un señor rico y posiblemente bastante influyente, como denota poder tener el sepulcro en primera línea del Valle Cedrón, que es donde para los judíos va a tener lugar la resurrección del último día. No era un lugar cualquiera, era un lugar VIP para la resurrección final, ¿no? Pues es un hombre que tiene al alcance cosas que no estaban al alcance de cualquiera, como es el tejido. Y podemos ver el patrón de diseño que dibuja el tejido, lo que se conoce como en espiga o en raspa de pez. Esto es importante porque luego vamos a ir viéndolo en la historia. ¿Qué es lo que sucede en la mañana del domingo de resurrección? Bueno, María Magdalena y las otras mujeres se encuentran en el sepulcro vacío, le anuncian
anuncia el ángel que ha resucitado, que no está. María Magdalena va corriendo, anuncia que Jesús no está, y salen los dos que por sentido común tenían que salir, no podían salir todos, puesto que estaban escondidos por miedo a que los mataran igual que a Jesús. Sale el líder del grupo, Pedro, y sale Juan, primero que es el más joven, y por tanto el que tiene menos conciencia del peligro, pero además el que lo había enterrado, por tanto el que sabe cómo están las cosas en el sepulcro. Llegan, entra primero Pedro y después entra Juan. Juan nos dice una frase, siempre esa frase que tiene de vez en cuando enigmática en su evangelio, dice, entró, vio y creyó. Y hombre, explícate un poco más, no seas tan... ¿no? Eso se ha ganado unas cuantas collejas con los términos del cielo, no te dejes con la curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Pues nos dice que vio los lienzos tendidos, Tauzonia caimena, que además es curioso porque el término caimena es el mismo término que Lucas utiliza al hablar del niño Jesús recostado en el pesebre. Cuando llegan los pastores y ven al niño, dice que estaba colocado sobre el pesebre, y utiliza ese mismo término, el caimena. Y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, enrollado aparte. Ya estamos hablando de tejidos diferentes. Y eso es un dato importante. Claro, si nos ponemos en esta situación, lo primero, el tejido en el que tenemos en este momento es un tejido blanco, como es el lino, ¿verdad? Es un blanco crudo, pero blanco, no como lo vemos ahora, si han visitado la exposición, en la copia, eso es fruto de la oxidación y la degradación de la celulosa de las fibras del lino con el paso de los siglos. Va amarilleando. Todos tenemos experiencia de las pastelerías de nuestras abuelas que se sacan del cajón y se encuentra uno con las manchas amarillas y dice, pero vaya por Dios, ¿de qué se ha manchado si no le he tocado? No, no hemos tenido nadie culpa, ha sido el aire, ha sido que se ha ido oxidando el tejido. Ese amarillo va derivando hacia colores amarronados como lo tenemos. Pero en este momento está blanco, no tiene quemadura. Si tiene la imagen, el contraste que hay con la imagen es brutal. Y más ellos, después de la convivencia con Jesús, identifican claramente aquello. Pero no solamente tiene la imagen, contiene sangre, está manchado por todos lados de heridas. Por tanto, ¿qué hacer con esos lienzos? Por un lado, no pueden dejarlo. ¿Cómo van a dejarlo si contienen la sangre de Jesús? Para un judío, en la sangre reside el alma, reside la vida. Es algo sagrado, por eso es un pecado grave y es ocasión de impureza cualquier efusión de sangre que se produce. Por tanto, ¿cómo van a dejarlo tirado? Si ellos están viendo allí al mismo Jesús. Pero claro, tampoco pueden presentarlo. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque los van a acusar de profanar una tumba. Eso, igual que el robo de un cadáver, se pena con la muerte en el Imperio Romano. De hecho, se encontró una estela romana firmada por Pilato, una piedra grande con una inscripción recordando, en la zona de alrededores de Nazaret, recordando que estaba castigado con la muerte la profanación de tumbas. Qué casualidad que Pilato tenga que poner una estela de esas en la zona de Jerusalén, de Nazaret, en una zona de gran influencia en Galilea cristiana, porque nos cuesta por los evangelios que muchos judíos abandonaron Jerusalén en esos primeros momentos y volvieron a Galilea. Yo siempre explico a mis alumnos ese cartel que hay en todos los pueblos a la entrada de prohibida la venta ambulante excepto los días de mercadillo. Ese cartel solo se pone porque hay gente que se pone a vender sin poder hacerlo. Claro, si no, no se pone. Bueno, la estela de Pilato le pasa igual. ¿Por qué avisa de que no se pueden profanar tumbas? Pues porque se va por ahí diciendo de alguna tumba que sea profanada. Y además no pueden presentar eso a los judíos, porque los judíos lo identifican como un objeto impuro. Y además como a una imagen a la que se adoraría. Algo totalmente prohibido en Israel. Por tanto, es lógico que no se haga mención de este tejido, que no se haga mención de estos lienzos recogidos. Entonces, ¿tenemos rastros a lo largo de la historia? Bueno, vamos a verlo. Lo primero que nos llama la atención son estas manchas de agua. Siempre se han dicho, y se lo dirán muchas veces a ustedes, que son del incendio de 1532. No.
no corresponden con el patrón de doblado. Lo bueno que tiene el lino es que si no se plancha, las arrugas se quedan. Y hasta 2002 conocíamos todas las arrugas que tenía el lino y por tanto podíamos reproducir todas las formas de doblado a lo largo de la historia. Aquí estaba doblado con el eje central en dos y luego doblado en fuelle. Y por tanto veríamos, tengo ya la deformación de marca, veríamos que no coincide con el doblado de 1532. ¿De dónde se han producido esas marcas? Una hipótesis, no es más que una hipótesis, no es un fundamento histórico cierto, es que estuvo guardada en una ánfora en los alrededores del Mar Muerto. Se han encontrado en ánforas en Qumrán tejidos doblados de esa misma manera, que allí en aquella ánfora hubiera cogido humedad del fondo y hubiera ido absorbiendo, que el lino, una de sus propiedades es una gran capilaridad y por tanto una gran capacidad de absorción. Puede chupar una enorme cantidad de líquido. Pues hay hipótesis de algunos historiadores que dicen que pudiera ser de ese momento. Sí es curioso, en la zona del bautismo de Jesús hay una zona perfectamente datada que se está excavando después de tanta guerra como hay allí en aquella zona, que había un antiguo monasterio donde nos consta, y allí se mantiene la tradición y nos consta además por un manuscrito, la vida de San Antonino Mártir, que allí se conservaba el sudario con el que fue envuelta la cabeza. Bueno, si estaba allí el sudario, pudo estar también allí la sábana santa. Bueno, es una hipótesis, no lo sabemos. Y por tanto, aquello que no sabemos, tendremos a lo mejor que ir utilizando el sentido común, dejando claro la diferencia entre cuando tengamos una base histórica cierta y fundamentada, cuando estamos hablando un poco como hipótesis y con sentido común. Pero lo cierto es que tenemos unas manchas de agua que podrían corresponder a aquellos primeros. Además tenemos fuentes documentales que hablan. El Evangelio apócrifo de Pedro vemos que recoge las fuentes canónicas del año 130 aproximadamente y nos dice que Jesús fue envuelto en una síndone, en un paralelo muy claro con los evangelios sinópticos. Tenemos el Evangelio de los Hebreos, que nos dice el Señor entregó la síndone al siervo del sacerdote. Pero tenemos una fuente muy importante, aunque sea bastante posterior del siglo VI, que es el misal mozárabe. Es la primera mención a la imagen. Juan corrió al sepulcro y vio en los lienzos las huellas recientes del difunto y resucitado. Un texto litúrgico no se escribe hoy y mañana ya lo tenemos puesto en el misal. La historia y la génesis de la formación de los textos litúrgicos es muy larga. Por tanto, este es un texto que no sabemos cuándo se origina, pero no se origina en el siglo VI, sino que tiene que venir de la liturgia hispano-romana muy anteriormente, sin que podamos saberlo. Pero sí hay ya una mención importante, igual que, aunque aquí no lo he sacado a la luz, los textos del siglo III que dicen claramente que tiene que ser el mantel del altar un mantel de lino, como era el lienzo que cubrió el cuerpo de nuestro Señor, y otros textos aludiendo a normas litúrgicas. Como he dicho antes, esto se queda escondido por la prohibición que tenemos en el Éxodo de imágenes. ¿Por qué se prohíbe que en la época de Moisés las imágenes? La razón es muy sencilla. En la antigüedad, cuando yo construyo la estatua de un dios para venerarlo en un templo, por medio de un ritual religioso capturo parte de la esencia de esa divinidad. Claro, eso en el concepto religioso judío, con el descubrimiento de que Dios no es una divinización de la fuerza humana, de la fuerza de la naturaleza, sino adquiriendo la conciencia de que Dios es el absolutamente otro, diferente de nosotros y que nos supera, el yo soy el que soy de la zarza, eso es una blasfemia terrible. ¿Cómo voy a atreverme yo a capturar la esencia de Dios? Y que ese es el problema del becerro de oro. El becerro de oro no era un ídolo, era una representación de Yahvé. Pero ¿cómo me atrevo a querer capturar eso? Por eso viene la prohibición. Por tanto,
en el principio del cristianismo esa prohibición estaba vigente. Y todo lo que sean imágenes, retratos de Cristo para la veneración están prohibidas. Imágenes con uso catequético o uso para edificación de los cristianos, como los que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en las catacumbas, eso sí se permitía. Pero lo que era para la veneración estaban absolutamente prohibidas. Aquí tenemos uno de los primeros retratos que además, curiosamente, este Pantocrator tiene exactamente las mismas medidas que el rostro de la sábana santa, aparte de elementos sintónicos muy claros. Por tanto, nos vamos a encontrar una evolución. Como digo, los de primera generación, los cristianos de primera generación, se fundamentan en la prohibición mosaica. Los de segunda generación, lo que se fundamentan es en la naturaleza divina de Jesús. ¿Cómo podemos pretender capturar en una imagen hecha por hombre la naturaleza divina de Jesús? No se puede. Es reducir a Jesús a un mero hombre, y eso es algo inaceptable para ellos. No olvidemos que a lo mejor no tienen el dogma de la divinidad expresamente formulado en conceptos filosófico-teológicos. Luego pasará en el concilio de Nicea en el siglo IV, en Nicea y Constantinopla. Pero ellos viven la divinidad de Jesús. Los que hablan de que es el siglo IV el que se inventa la divinidad, no. La comunidad cristiana lo viven clarísimamente desde el principio. Esto es como un niño pequeño. Sabe perfectamente quién es su madre, quién es su padre. ¿Cuándo lo verbaliza? ¿Cuándo es capaz de expresar cómo es su madre, cómo es su padre? Muchos años después de haber nacido y después de decirle papá, mamá y de abrazarse y de darle un besito. Pero la conciencia de quiénes son la tiene. Pues aquí pasa igual. La conciencia de esa divinidad se tiene, pero se formulará mucho más adelante. Ya en el siglo IV se empieza a abrir la mano. Todavía se mantienen las reservas y de hecho pues nos encontramos una carta muy curiosa de San Epifanio de Salamina del año 391, que el hombre fue a Jerusalén, entró en una iglesia y se encontró una tela con un retrato, posiblemente de Jesucristo, que él quiere difuminarlo ahí un poco en la carta, diciendo que no se acuerda si era Jesucristo o era de un santo, no. La acción que hace que seguro que la recordaba perfectamente. Entra en cólera al ver la imagen y la destruye. Por suerte sería una copia de lo que fuera. No era la sábana santa lo que destruye, ¿no? Pero ya no está hablando de ese concepto, de esas imágenes para veneración que no estaban bien vistas. Por tanto, es lógico que en estos primeros siglos no nos lo encontremos. Segunda etapa. Vamos a dar el salto al primer reino que se convierte el cristianismo. El reino de Osroene, cuya capital es Edesa. El primer rey cristiano es Agar IX en el año 178. Es cuando se convierte el reino. Allí aparece lo que conocemos, lo que se va a conocer después como mandilio o tetradiplón. Viene también de la palabra árabe mandil, que es un paño con una toalla. Yo en mi tierra uso mandil muchas veces, ¿no? No sé si por aquí supongo que también, ¿no? ¿Qué era el mandil? Pues era una imagen del rostro de Jesús, pero una imagen extraña, porque para empezar es una imagen rectangular y alargada. Eso se sale de todo concepto del retrato en la antigüedad. Pero además es una imagen que tiene puesta encima otra tela a modo como de relicario, en este caso es un talit hebreo, la tela con el que el sacerdote se cubre la cabeza para los rituales religiosos. Cuando se presenta en la sinagoga, se presentaba en el templo antes de su destrucción delante de Dios. Pues de ahí esas bandas que tenemos en el lateral, e incluso lo veríamos con los flecos que tienen los laterales. Pero se habla de una imagen aqueropita, no hecha por mano humana. Claro, así a nadie se nos ocurre pensar que esto sea una tela funeraria, lógicamente, ¿verdad? ¿Por qué tetradiplón? Pues si cogemos la sábana santa, esto es una copia mala en tela de cortina que permite la manipulación. Tetradiplón significa doblado 4 por 2.
Bueno, pues si cogemos la tela, la doblamos en dos y ahora le doblamos otra vez, haciendo otros 4 dobleces en los que quedan, aquí son 2, y por 2, 4, es exactamente lo que queda, es el mandilín. Es esa tela rectangular. Si a esto estoy a falta de que mi santa esposa, que tiene conmigo paciencia eterna, me haga un talí, una tela de talí encima, porque yo la costura y yo va a ser que no. Los cerceos que yo hacía en el seminario, madre mía, qué pena. Pero es lo que era. Más todavía, las cajas relicario de las que se habla en Constantinopla, porque luego han llegado a algunos sitios, pues como la que se conserva del Santo Rostro, la Santa Faz de Jaén, que es una caja relicario. Si ahora la doblamos en tercios, lo que nos queda es perfectamente el rostro. Y este es el tamaño, la forma, aproximadamente, porque estamos mal doblados, de las proporciones de las cajas relicarias que contenían la Santa Faz. Que es como se guardaba. Toda reliquia se guarda en la antigüedad sin tocarla. Por tanto, tiene que estar en un relicario, porque lo sagrado no se toca con las manos. Por eso, en la liturgia antigua, para llevar el copón, para llevar el Santísimo, el sacerdote siempre se ponía el paño de agua, que es una evolución precisamente del talit hebreo. Después la cogeremos otra vez. ¿Qué es lo que nos encontramos en Edesa? Pues nos encontramos que empieza de pronto a surgir una leyenda. Una leyenda que tenemos documentación. Tenemos los manuscritos en el siglo II, del siglo IV, en el siglo VI, se conservan esos manuscritos. La leyenda va evolucionando. Hoy día tenemos el concepto de que si es una leyenda, es un cuento, esto es inventado. No. Una leyenda surge para intentar explicar algo que no se entiende y por tanto va a mezclar algunos hechos históricos con muchos hechos legendarios, es decir, muchos hechos que nos inventamos. ¿Cuáles son los históricos? Ese es el problema. Y ahí los historiadores tenemos que ir rascando, intentando encontrar la historicidad de esos documentos. Resumiendo y siguiendo el icono de la Santa Faz de Génova, la historia de Agar, desde la esquina superior izquierda, según miran, Agar es Agar V, contemporáneo de Jesús, ha contraído la lepra, ha oído hablar de un profeta en Israel que hace milagros y se cura a los enfermos, y le manda a su siervo Ananías para que vaya a Edesa y lo cure. Le ofrece además que se quede allí porque conoce las persecuciones a las que va siendo sometido. Ananías tiene el encargo de pintar a Jesús, pero no puede, no le sale. Sería de los míos pintando y no le sale para nada. ¿Qué hace Jesús al ver los esfuerzos de Ananías? Se lava en el río y se seca con una toalla. Y esa toalla se la entrega a Ananías. Ananías se lleva la toalla, se lleva el lienzo con la carta de Jesús a Agar, donde en esa carta pues, Jesús le da la gracia y le dice que no, que él ha venido para las ovejas de Israel y que sí le promete que Edesa será protegida por siempre. Ananías le entrega a Agar el martirio y Agar se cura de la lepra. Y finalmente, pues Agar, en la última escena, destruye el ídolo del templo de Edesa e introniza la imagen de Jesús. Claro, a principios del siglo III, un rey de Edesa vuelve al paganismo y se persigue a los cristianos. La imagen se pierde, desaparece y no volvemos a saber de ella más hasta más adelante. Pero analizando las distintas versiones y comparando todos esos textos que tenemos sobre la leyenda, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, el soporte de la imagen, que es un soporte de tela, lo cual no es normal. Los soportes de la imagen eran de madera, eran siempre pintados en madera, tanto del mundo romano, egipcio, el griego. Segundo,
como nos dicen los textos, era mucho más grande porque estaba doblado en 4x2. No era una pintura. Esto que se consideraba aqueropita, se consideraba no hecho por mano humana. Tercero o cuarto, la imagen tiene una impresión húmeda, es lo que siempre se va a hablar, pues de ahí que en la leyenda se hable de que Jesús se ha lavado con el tejido. Y además es una imagen monocroma, que además contiene las huellas de la pasión y es de cuerpo completo. Eso no cuadra con lo que hemos hablado anteriormente del mandilio. Lógicamente, es decir, hay muchísimas contradicciones que no se explican si no atenemos a que el mandilio de Edesa fuera solamente una imagen del rostro. Además, tenemos otras muchas fuentes en las que vemos todos estos detalles, todas estas contradicciones y nos hacen ir viendo que la imagen de Edesa era mucho más que lo que se estaba mostrando. Muy llamativo. Estamos en el siglo VI, año 525, Procopio de Cesarea, un historiador bizantino, en su obra sobre las edificaciones de Justiniano, nos dice que hay una inundación, aunque no está plenamente documentada. Con la inundación, el río Daisán, el río Esquirtos, un afluente del Éufrates, se sale, causa unos destrozos terribles, y en la restauración de la muralla, sobre la cuarta capa, se encuentra alguna hornacina donde encuentra milagrosamente el mandilio con una lámpara de aceite que sigue encendida, ¿no? Para expresar esa forma milagrosa. Incluso que sobre una teja se había copiado la imagen, lo que se va a conocer en la historia como el queramidio. Ya digo, no tenemos constancia documental fuera de lo que dice un poco de refilón de esto Procopio, pero sí tenemos constancia de que en el año 527 Justiniano ordena reconstruir claramente la gran iglesia que se llama, la Catedral de Santa Sofía en Edesa, que es donde va a conservarse la imagen. Y además es a partir de este siglo VI cuando la imagen de Edesa se convierte en un paladio, se convierte en una imagen protectora. Siempre se va a sacar para proteger a la ciudad. De hecho, cuando en el siglo VII el general Corroes sitia Edesa, bueno, no voy a meterme en la historia, apasionante y curiosísima, lo que hacen con la imagen y provocan que huyan todos los persas, todo el ejército persa, salvando a la ciudad. El caso es que en este tiempo empiezan a aparecer los primeros retratos oficiales de Jesús. Se acaba la imagen de Apolo romano, por decirlo de alguna manera, de esa imagen joven, de pelo corto, imberbe, que se suele representar, y empieza a aparecerse la imagen que todos conocemos de Jesús. Aquí tenemos un primer ejemplo. Bueno, ya hemos visto antes el Pantocrátor del Monte Sinaí. Este jarrón de Emesa en Siria, que es del siglo VI, tiene un medallón, como ven, con la imagen. Si lo comparamos con el negativo de la Sábana Santa, es el mismo. Si se fijan en la barba está partida con la misma sombra que tiene la Sábana Santa. La arruga que tiene el tejido de la Sábana Santa es la marca que recorre la parte de abajo. Los mismos ojos de búho, que dicen mis alumnos la primera vez que ven la Sábana Santa, y llevan razón, son unos ojos que no entiende uno el sentido, ¿no? Si nos vamos a un sólido del siglo siguiente, de Justiniano II, el hombre que ha acuñado esta imagen ha visto la Sábana Santa sin ninguna duda. Observemos los ojos de búho de la moneda, observemos en los mechones del pelo en el centro de la frente, que corresponde con la sangre que vemos que cae, con el épsilon y la otra herida que hay encima. Vemos como la barba es similar, repite la arruga del tejido, porque ellos no entienden que sea una arruga. Y si superponemos la imagen de la síndrome con la moneda, como tenemos en esta segunda foto, vemos que la coincidencia es absoluta. Por tanto, no hay una casualidad. El que ha acuñado esa moneda ha tenido que perder. Se salvó de la guerra iconoclasta, asombrosamente,
la veneración de los iconos llegó a tal extremo que se provocan dos facciones. Los iconoclastas, que dicen que esto es una barbaridad, es volver en definitiva a la prohibición de imágenes del principio, y los iconódulos, que hablan de que los iconos son como una ventana que lleva a lo divino, pero se produce ahí una destrucción terrible de iconos. León III en el 730 ordena la destrucción de los iconos, y para dar ejemplo, sobre la puerta imperial de Constantinopla destruye el gran pantocrátor que había, sustituyéndolo por una imagen de la cruz, que es la imagen que va a ir presidiendo a partir de ahora, sustituyendo todos esos pantocrátoros. Va a haber un interludio donde el segundo concilio de Nicea en el 787 da las normas de cómo se tienen que hacer las imágenes, y continúa la guerra iconoclasta hasta que la regente, la emperatriz Teodora, en el 843 reinstaura definitivamente el culto. Como digo, para los iconódulos tienen una labor pedagógica importante. El hecho de que Jesús se haya encarnado, de que Dios se haya hecho hombre, ha tomado imagen humana, nos autoriza a hacer una imagen de Jesús. Jesús es la imagen del Padre. Quien me ha visto a mí, ve al Padre. Por tanto, el icono queda legitimado. Y tercero, que la iconodulia, es decir, la veneración de las imágenes, no es la iconolatría, no es un ídolo que se venere como si fuera Dios. En cambio, los iconoclastas fundamentalmente son monofisitas, provienen de esa herejía del siglo V. Lo que hablan es que la naturaleza divina de Jesús ha absorbido de tal manera la naturaleza humana que la ha anulado por completo, como si la hubiera vaciado de contenido. Y por tanto, no se puede representar. Este argumento ya lo habíamos visto antes. Es muy curioso ver esa evolución, así muy rápidamente en las monedas. Pues, el último emperador, Teófilo, iconoclasta, vemos como en las monedas, en el anverso y el reverso, está representado por la cruz. Cuando él muere, su hijo Miguel, que tiene 4 años, lo sucede tanto en la regencia a su madre, Teodora. Vemos las primeras monedas todavía con Teodora y con ella con el hijo, y sin embargo, cuando Miguel accede al trono, se ha restaurado ya los iconos y vuelve al anverso de las monedas la imagen de Jesús. Volvemos a ver una imagen simbólica. Es un rostro simbólico, claramente. ¿Qué pasa en este tiempo? Bueno, San Juan Damasceno, que es uno de los grandes defensores de los iconos, de hecho se le cortó un brazo para defender los iconos. Por eso vemos algunos iconos de la Virgen que tienen 3 brazos. Y es porque la Virgen, según una leyenda, milagrosamente le hizo crecer el brazo una vez amputado. Bueno, pues tiene un texto muy significativo en su tratado sobre las imágenes que nos habla del manto y nos dice que Jesús había usado su propio manto, que era suficientemente grande para envolver todo el cuerpo. Volvemos a la misma contradicción. ¿Cómo puede ser el mantillo? Una imagen del rostro, una tela que pueda envolver toda la persona. Y en esa misma línea encontramos a todos estos autores que hablan de ello. Gracias a Dios estaba en manos de los musulmanes. ¿Qué cosa íbamos a decir, verdad? Edesa en el 639 ha sido conquistada. Los cristianos han pasado a ser digníes, es decir, son ciudadanos de segunda. Se les permite el culto, puesto que no han ofrecido resistencia a cambio de unos impuestos fortísimos, como estaban los cristianos aquí en el Al-Ándalus y en todas las zonas de influencia musulmana. Pero es curioso que los musulmanes respetan profundamente la imagen de Edesa. De hecho, en el 678, que hay un terremoto donde se destruye la gran iglesia, la catedral, el sultán Moavilla ordena reconstruirla para que se conserve con dignidad aquella imagen no hecha con manos humanas. Es una cosa curiosa, un musulmán conservando una imagen. Al no estar en influencia bizantina, se salvó. Eso es lo que tenemos que sufrir muy estos modernos. Pero bueno, lo que el Señor nos da, San
Pedro no lo sabe. Bien. ¿Cómo llega el Mandilium a Constantinopla? Pues Romano I, por medio de un golpe de Estado, ha conseguido acceder al trono, es coemperador, Constantino VII por Filogeneta, y él necesita legitimidad. ¿Qué mejor que en el centenario de la restauración de los iconos que conseguir recuperar la imagen del Mandilium? ¿Recuperar de qué si nunca ha visto vuestra? ¿No? ¿Qué hace? Envía a su gran general, al general Courtois, que había sido el primero que había conseguido derrotar a los bizantinos y recuperar territorio bizantino, y sitia, según las crónicas, exigen la imagen, los árabes ponen unas condiciones muy duras, la retirada de tropas de todo el territorio, la promesa de no atacar nunca jamás Edesa, 300 prisioneros y la enorme cantidad de 1.200 denarios. La comunidad cristiana se niega. Para ello era el gran tesoro, eso no tenía valor. ¿Qué hacen? Entregan una copia. Claro, había unos obispos en la comitiva que conocían el Mandilium. Cuando ven aquello ven que es una copia y lo devuelven y entregan otra copia. Y entonces, claro, Courtois se empieza a enfadar de verdad. Cuando ya le ven la oreja al lobo, entonces entregan la imagen auténtica. La imagen viaja de una manera muy solemne y el 15 de agosto de 944 hace una entrada solemnísima en Constantinopla, donde va a ser dirigida al palacio imperial, va a ser entronizada en la silla del patriarca en la Basílica de Santa Sofía y luego va a ser llevada al palacio y a la capilla imperial, que es Santa María de Faro, que era en ese momento la gran capilla de la reliquia imperial. Tenemos esta imagen muy interesante del Códice Esquiliches, que se encuentra en Madrid, en la Biblioteca Nacional, del siglo XI, y recoge el momento en que Romano I venera el Mandilium en Santa Sofía. Aquí arriba, de nuevo, encima de la cabeza, ahí pone Mandilium en griego, pero fíjense en el tejido. Es un tejido enormemente largo, de donde no han pintado así una cosa como medio infantil, ¿verdad? Como son los dibujos medievales, una cabeza a la que el emperador está besando y venerando. Es el rostro del Mandilium sobre una tela mucho más grande. Tenemos dos fuentes contemporáneas importantes que nos hablan de esto. Una es la Narratio Imagine de Sana, que la escribe el emperador Constantino VII unos años después, y nos habla que la forma del rostro del Señor ha sido impresa de forma maravillosa en el tejido. Pero más adelante nos dice: Cristo, cuando se acercaba a su pasión, cuando mostró la debilidad humana y su sudor fluyó como gotas de sangre, uno de los discípulos le acercó un paño, se limpió y quedó impresa su impronta. Ya estamos añadiendo la sangre al tejido. Posiblemente este texto sea una copia de la otra gran fuente, que es la homilía del protodiácono Gregorio Refrendario, el notario del Imperio, que es la homilía que pronuncia el día siguiente, el 16 de agosto, nos habla pues de lo mismo, que esas gotas de sangre son los que producen la coloración de la impronta, y nos dice algo muy importante, incluso fluida del mismo costado. O sea, una imagen del rostro que tiene una herida en el costado. No una imagen del rostro, de algo más, evidentemente. Pero nos vamos al siglo XII, a finales del siglo XII, y tenemos quizá una de las fuentes históricas más fundamentales, el Codex Prae. El Codex Prae se encuentra en la Biblioteca Nacional de Hungría, posiblemente lo hace un miembro de la delegación que trata la boda del príncipe heredero de Hungría, de Béla, con la hija de Manuel II. Es un manuscrito precioso, que tiene 5 ilustraciones. Y esas ilustraciones manifiestan claramente, como vamos ahora a ver, que el autor ha visto la síntoma. No he puesto otras imágenes para comparar, porque si no me iba, ya me vaya a extender más de la cuenta, ya me regañarán, pero me podía haber ido más de 2 horas hablando y tampoco era cuestión de semejante castigo.
Vamos a fijarnos en esta primera imagen, que es el descendimiento. Si nos fijamos en las manos de los personajes, todos tienen pulgar, ¿verdad? Claramente. Si nos fijamos en las manos de Jesús, la mano izquierda solo tiene 4 dedos y la mano derecha nos hace ver algo muy interesante. Se ve el pulgar, pero se ve totalmente metido dentro de la palma. Si vemos otros manuscritos contemporáneos, como puede ser el Evangeliario de Otón III, que además estuve ayer mismo descargándomelo, lo pinta con los 5 dedos, como lo vamos a ver en muchos sitios. Luego, aquí ya empezamos a ver que el autor sabe algo más de la cuenta. Pero si nos vamos a ese folio 74, con las 2 imágenes que tiene, la de arriba es la unción del cuerpo. Bueno, pues nos encontramos a Nicodemo, a José de Arimatea y a Juan ungiéndolo con los ungüentos. Pero atención, vemos que el tejido sobre el que se ha puesto a Jesús sube por detrás de la cabeza y sigue hasta San Juan. Es un tejido mucho más largo. Pero más todavía, algo inaudito. Hoy y mucho más en aquel tiempo. Cristo está desnudo. No hay un paño de pureza que lo cubra. El Evangeliario, por ejemplo, de Otón III, que acabo de mencionar, el crucificado está vestido desde el cuello hasta los tobillos, porque era la idea en Occidente del Cristo sacerdote. Está totalmente desnudo y además las manos son exageradamente largas, si se fijan, como pasa en la síndrome, y solo 4 dedos. Y la mano derecha sobre la izquierda. Aquí hay un conocimiento mucho más allá de lo normal. El autor no se le ha podido inventar. Si nos vamos a la otra imagen, es todavía más sorprendente. Nos encontramos a las mujeres que portan los ungüentos con el ángel que les está diciendo pues que Cristo no está, que ha resucitado. Está señalando, como ven, unos tejidos aplanados, como si fueran 2 especies de tablas, pero muy curiosos. Enrollado sobre sí, sobre una de ellas, el sudario, como nos dice San Juan. Y además vemos que tanto en la cara interna, la que está en blanco y negro, digamos, no puedo marcar, como la cara externa, la de las cruces rojas, es la apariencia que debía tener en ese tiempo. Esas cruces rojas debían de corresponder seguramente a un forro de tipo litúrgico. Es el tipo de vestimenta que vemos en muchos iconos en las vestiduras de los obispos, pero en rojo, que era un color muy caro y que se reservaba para los emperadores. Pero encontramos muchas más cosas. Vemos regueros de sangre, vemos el tejido en espiga, que hemos visto al principio, vemos en ese mismo círculo los agujeritos en L, tanto en ese interior del tejido como en el exterior, que se ven 3 de ellos. Es imposible que esto sea casualidad. Como dice la experta textil, la doctora Fudilember, que fue la que realizó la restauración de 2002, por sí solo este manuscrito, para un historiador textil, tiene fuerza demostrativa de la existencia de la síndrome cuando se hace esto. Más todavía, ella habla de que esos agujeritos son manchas o son quemaduras químicas que se han producido al menos a lo largo de 50 años, va a decir ella. Yo no voy a entrar en cuestiones químicas porque no soy químico, pero eso implica que por lo menos existía 50 años antes de esta fecha. Ya estamos entrando en una clara contradicción con lo que les van a hablar el viernes y el sábado que viene, que por cierto, en la reseña del periódico pone la misma conferencia el sábado y el viernes. Eso, echarle un vistazo, porque a veces se confunde a la gente. La del viernes es distinta de la del sábado. El sábado será del carbono 14 y el viernes, si no recuerdo mal, de las pruebas científicas realizadas a la síndrome. Bueno, pues entra en clara contradicción con lo que nos dice el carbono 14, entre otras cosas, que dejaré al doctor Petit que le hable con todo sentido. Vamos a seguir dando un salto. Cuarta cruzada. La Cuarta Cruzada es algo infame en
en la historia del cristianismo. Las cruzadas, yo no voy a entrar a valorarlas, tienen su origen en la destrucción de la Basílica del Santo Sepulcro. No es los malísimos cristianos que fuimos allí porque teníamos sed de sangre musulmana, no. Los musulmanes, el otomano, destruyen la Basílica del Santo Sepulcro. Ya unos años antes se reconstruye, pero la vuelven a destruir, además matan a los peregrinos cristianos, y eso ya colma el vaso. Y eso es lo que provoca que Urbano II, en el 1095, en el Concilio de Clermont, convoque la Primera Cruzada, que tiene como consecuencia que en el 1098 se conquista Jerusalén y se crea el Imperio Latino de Jerusalén. La Cuarta Cruzada, de 1204, se le conoce como la Cruzada de los Ladrones. Yo en mi clase de historia me niego a llamarla cruzada, porque en realidad no fue una cruzada. Su objetivo inicial era reconquistar Egipto para poder entrar en Tierra Santa. En 1187 Saladino había reconquistado Jerusalén. La Tercera Cruzada en 1198 creo que fue un fallo estrepitoso. La famosa cruzada donde va Ricardo Corazón de León, que aparece en todas las películas de Robin Hood, esa fue la Tercera Cruzada. Y la Cuarta Cruzada era entrar desde Egipto a Tierra Santa. Pero claro, no tuvo gran éxito, Inocencio III predicando, no hay dinero para pagar la flota. Y los venecianos, que eran comerciantes, les dicen a los cruzados: muy bien, os regalamos los barcos, a cambio de que conquistáis y destruyáis el puerto de Zara. Zara no era la tienda de ropa, sino una ciudad húngara. Enfrente, en el Adriático. Por tanto, una ciudad cristiana era la gran competidora comercial de Venecia. Lo que quieren es quitarse competidores aprovechando el ejército. Los cruzados van, destruyen Zara, se montan a de San Quintín y Inocencio III lo expurgó, luego les levanta la excomunión a cambio de que vayan a Tierra Santa, y entre medias aparece Alejo, hijo del emperador Isaac II. Había sido depuesto y sacado abajo, algo que era muy típico entre los bizantinos, por su hermano, y encarcelado. Y Alejo viene pidiendo ayuda a los cruzados: venid, rescatáis a mi padre, lo reponéis en el trono, os pagaremos 200.000 sólidos de oro y os ayudaremos en la cruzada. Fantástico. Se ponen en camino, dirigidos por además el lobo de Venecia, Enrico Dándolo, y cuando llegan atacan la ciudad. La ciudad era inexpugnable, entre otras cosas porque eran 3 murallas con fosos, las 3 murallas. Pero ante el ejército cruzado, el usurpador huye, sacan de la cárcel a Isaac II, lo reponen en el trono, y ahí cometen un gran error. Les enseñan Constantinopla, le hacen un recorrido turístico y les enseñaron el único punto flaco que tenía la muralla. En la zona del Cuerno de Oro, la muralla es simple, porque esa zona estaba protegida por una enorme cadena en la entrada del mar. Va a pasar por tiempo, Constantinopla tiene la arca vacía. No reciben nada más que larga, los cruzados no se creen que no haya riqueza porque han visto el esplendor de Constantinopla, y en un momento determinado Alejo les dice que no les pueden pagar. Ellos se enojan enormemente, los griegos se lo toman a mal, están deseando vengarse, los cruzados por su cuenta se han repartido Constantinopla, y el 12 de abril de 1204 empieza el asalto. El 13 de abril entran en la ciudad. Bueno, las fuentes contemporáneas son muy curiosas. Robert de Clary, que para nosotros es un historiador importante, por lo que habla bastante de la Sábana Santa, pues habla casi bien de la cruzada. Nunca desde que el mundo fue creado se conquistó tanta maravilla. Pues parece que fue una cosa fetén. Sin embargo, si nos vamos a la bula de condena de Inocencio III, la cosa cambia. El baño de sangre de cristianos con toda clase de barbaridades. Él ahí alude a adulterio, fornicaciones, violaciones, tendríamos que decir nosotros hoy día, aparte de los asesinatos. Ya la cosa empieza a pintar mal. Pero si nos vamos a las fuentes griegas, como si cogiéramos las fuentes árabes, aquí tenemos un historiador griego bizantino, Nicetas Coniates, que vivió el saqueo en primera persona, tuvo que salir huyendo con su mujer y con su hijo en brazos. Bueno, ahí tienen el texto.
cómo destruyeron todo, cómo arrasaron las iglesias por donde pasaron, profanaron las iglesias. En Santa Sofía entronizaron a una prostituta que hizo absolutamente de todo, violaron vírgenes consagradas en los mismos templos, y la fuente árabe incluso hablan de que la sangre que corría por las calles llegaba por encima del propio tobillo. O sea, como vemos, la diferencia es terrible. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó con la síndone? La síndone se veneraba, nos lo dice Robert de Clary, antes, en Santa María de la Blanquerna, que en esta reproducción que tienen en el fondo del complejo imperial de la Blanquerna, esta basílica que tienen aquí, dice que en Santa María de Blanquerna estaba la Sidoides, palabra más rara, ¿verdad?, en la que nuestro Señor fue envuelto y se levantaba toda recta, como tienen en la exposición un artilugio donde se puede ver cómo se sacaba, como si fuera de una tumba, lo que va a dar lugar luego a la Imago Pietatis, pero que nadie sabe dónde hay. Si analizamos el texto, vemos que no estaba en un sitio cualquiera, sino que estaba en lo que en ese momento ya era la gran capilla imperial, por encima de Santa María de Faros, porque aquí se guardaban las reliquias relativas a Jesucristo. Allí tenían de todo. Segundo, la palabra sidoides no existe ni en griego ni en francés. Si nos vamos a la historia de la cruzada de Guillermo de Tiro, de 1173, él dice cisne, otra palabreja que tampoco existe. Yo siempre que veo esto me acuerdo de nuestros mayores cuando hablaban o rezaban oraciones en latín aprendidas de memoria, de oídas. Cualquier parecido con el latín era pura casualidad. Recuerdo en un pueblo de Toledo un pangelingua que solo aceptaron con pangelingua. Ni una sola palabra aceptaron. Robert de Clary, como Guillermo de Tiro, no eran gente especialmente letrada, posiblemente le ha pasado lo mismo. Han escuchado la palabra griega y la han traducido como Dios la da a entender. ¿Bien? Pero además nos habla de que el objeto era un lienzo que sí que por tanto que sea un soporte blando que se pudiera extender en vertical. No sé si hay aquí alguien que no ha visto la exposición o la han visto todos ustedes. ¿Sí? ¿No? Pues entonces recuperamos el tejido. Vamos a ver. Y además el láser analógico sirve para mucho. Porque esto me sirve, como tienen los toreros. La síndone se guardaba doblada así en fuelle. Al revés. Sí. Gracias. Menos más que hay alguien que se atreve a regañarme. Hace bien. Claro, si no pasa nada que se me regañe. Me regañan mis alumnos en clase y no pasa nada. Se guardaba así en una urna, que luego va a dar apariencia de sarcófago, de tumba, en las representaciones. Y cuando se exponía los viernes, parece que los viernes de Cuaresma, había una serie de poleas y cuerdas que incluso aparecen en los iconos, donde iba saliendo como si saliera de la tumba. Curioso que en las representaciones que tenemos de este Cristo saliendo de la tumba con esa misma imagen, tenemos iconos de doble cara donde se representa el frontal y el dorsal de Cristo. Cosa rarísima que se represente a Cristo por la espalda. Lo normal de los iconos dobles es que sea Cristo y María, Cristo y un santo, o María y un santo. Pero que se represente el frontal y el dorsal de Cristo es muy raro. Y esto es lo que va a dar lugar a imágenes tanto en Bizancio como en Occidente después de esto. Por tanto, sabemos esto otra vez porque se pudieron estudiar las arrugas antes de que nos la plancharan, en 2002, que fue una de las grandes males de esa restauración. La colocamos. Y seguimos. El único lienzo que sabemos que contenía la imagen de nuestro Señor, el cuerpo entero, era la síndone.
el faro se conservaba un rostro que, por lo que nos dicen los textos, era una caja relicaria, de lo que he explicado al principio. Pero tenemos al año siguiente una carta que se conserva en el cartulario publisanense, que es una colección de documentos de la familia Ángel Comneno, familia imperial bizantina, que le escribe al Papa Inocencio III. Teodoro, hermano del señor de Lépido, de Miguel, de los reinos que se han fundado en la dispersión de Bizancio, después de poner verde, lógicamente, a los cruzados, de decirle todas las barbaridades, le dice que le han robado todas las reliquias, lo más sagrado, especialmente el lienzo con el cual fue muerto Jesús después de la muerte y antes de la resurrección. Y además nos da un dato importante: ese lienzo está en Atenas, diciendo, sabemos dónde está, queremos que nos lo devuelvan. Y dice eso, que se queden con el oro, con la plata. Claro, si sabes que no te lo van a devolver. Pero dice, pero que las reliquias no las devuelvan, especialmente la más sagrada. Por tanto, ya nos da una pista de que de Constantinopla ha pasado a Atenas. Por tanto, vamos dando otros saltos. ¿Cómo llega la síndone a Atenas? Voy a acelerar un poquito, y me voy alargando. En Atenas estaban tanto los templarios como Otón de la Roche. Bonifacio, marqués de Monferrato, de los grandes jefes de la cruzada, arrasa los palacios de Napoleón y dos caballeros suyos, Henry de Hainaut y Otón de la Roche, saquean el complejo de la Blanquerna. Sabemos que, por tanto, fue Otón, que fue el que saquea la Blanquerna, quien se apodera del lienzo. Pero además tenemos una fuente secundaria de un manuscrito que ha desaparecido, pero que existía en el siglo XVII, que decía que a Otón se le concedió la más bella de todas las reliquias. Por tanto, Otón, que además es nombrado por Bonifacio duque de Atenas, es el candidato perfecto para ser el que tenía la síndone. De hecho, ante esa carta llega un legado imperial, pontificio, junto con el obispo Nicolás de Otranto, que afirma haber visto el lienzo con que se envolvió el cuerpo de Jesús. Además, Otón de la Roche, sabemos que en 1208 envía una copia a su patria, a Besançon, que se conservó hasta 1794. Esa copia, sabemos por las reproducciones que era solamente de la parte frontal, posiblemente por la forma en la que se exponía, con la pena de que los revolucionarios franceses la convirtieron en venda para los heridos. Finalmente, después de 150 años que vamos a ver de oscuridad, llega a Francia. Llega a Lirey a través de un caballero, Geoffrey de Charny. A partir de aquí, lo vamos a repetir varias veces, todo está perfectamente ya documentado, y la síndone que llega a Lirey es la que actualmente hay en Turín. Este señor es un caballero que lucha con el rey en la Guerra de los 100 años, enviuda y se casa con Juana de Vergy, tataranieta de Otón de la Roche, lo cual es muy llamativo. Él funda una colegiata para la que pide una bula, poder tener 5 canónigos que den culto, y cuando muere, su mujer dona a los canónigos ese lienzo para que sea expuesto. Y tenemos las primeras ostensiones. En 1355-56 se lleva a cabo la primera ostensión, de la cual conservamos una medalla conmemorativa. Se ve que se daba a aquellos primeros peregrinos, podían conseguirla. Esta medalla se consiguió en el siglo XIX tragando el río Sena. Esta medalla nos muestra la misma síndone que tenemos hoy en Turín. Si se fijan, bueno, arriba vemos dos obispos, lo que queda de dos obispos sujetándola, como se exponía en la antigüedad. Vemos abajo los escudos de los Charny y de los Vergy, y vemos la síndone, la imagen frontal, la imagen dorsal. Vemos el tejido en espiga e incluso se llega a ver apenas los puntos en L, que es la gran firma de la síndone.
Por tanto, lo que nos están exponiendo aquí es la misma síndrome. Y nos encontramos con un documento muy importante. Este es el carbono 14 de la Edad Media, para entenderlo. Es el gran documento que utilizan los detractores, que posiblemente muchos ni la han leído siquiera, como suele suceder. Al principio, a mitad de siglo, esas ostensiones, el obispo, el rey de Poitiers, se han saltado su permiso y por tanto las prohíbe. La síndrome se esconde, además con la guerra de los 100 años se le devuelve a la familia de Charny para que la protejan, pero cuando acaba la guerra de los 100 años, Juana la devuelve a los canónigos y empiezan de nuevo las ostensiones. Pero claro, ellos piden permiso al nuncio del Papa, de Clemente VII, que es antipapa en Aviñón. Aviñón era territorio pontificio, no era Francia en ese momento, ¿vale? Y les dan permiso para poder conservar y colocar en algún sitio la síndrome. ¿Pero qué hacen ellos? Se ponen a exponerla con toda la solemnidad del mundo. Y el obispo actual, Pierre d'Arcis, ofendido porque se lo han saltado, bueno, monta un sínodo, condena las ostensiones, prohíbe bajo comunión que siquiera se hable de ella, y acude al rey. Claro, el rey, que antes había concedido un permiso, ahora ve la polémica y dice, que me la traigan. Y los canónigos vuelven a esconder la síndrome. Y además, acuden de nuevo al Papa. Es importante el dato de que el Papa es de Aviñón, no de Roma, por la cercanía, porque la cosa era más fácil. Y en unas primeras cartas del 89, concede permiso para que continúen las ostensiones y al obispo le dice que lo dejen tranquilo, a los canónigos. Y en ese contexto tiene lugar este memorándum. El contenido, bueno, es la versión que da Pierre d'Arcis de lo que ha pasado. Sabemos por el texto que es suyo y que es de 1389, pero lo que conservamos es el borrador que se conserva en la diócesis. Ni en Aviñón ni en Roma existe ninguna copia ni ningún documento que nos certifique que llegara a ser enviado. No tenemos esa relación. ¿Qué es lo que dice el documento? Pues dice que el deán se había inventado un lienzo que lo habían pintado con una imagen de Jesús por delante y por detrás, que además un número enorme de peregrinos, parecía andaluz, el hombre exagerando, acudían allí con un gravísimo peligro para su alma, que además se fingían milagros y curaciones, y que 34 años antes el obispo, Hilario de Poitiers, había hecho una investigación y sus teólogos habían certificado que era falso porque los evangelios no decían nada. Por tanto, además, él había descubierto una pintura y además había descubierto al pintor. Claro, lo curioso de esto es que si realmente era un fraude, ¿por qué el rey de Poitiers se contentó con que cesaran las ostensiones? Si realmente era un fraude, tenía que haber sido perseguido con mucha más intensidad, como sabemos que se hacía en la Edad Media. Segundo, no tenemos ninguna constancia de esas investigaciones que dice Pierre d'Arcis que hiciera el rey de Poitiers. Tercero, si la síndrome de Lirey es la de Turín, como sabemos que es, y sabemos por la ciencia de hoy que no es una pintura, eso ya invalida todo el documento. Ya nos está haciendo ver que se lo ha inventado. Además, parece que es que utiliza argumentos para cargarse de razones ante el Papa. Esas cantidades ingentes. ¿Cuánto tiempo antes tuvo que haber estado el deán de la Iglesia comunicando en aquel tiempo, sin internet, sin teléfono, sin nada, para que cantidades ingentes de peregrinos acudieran? Eso no se podía hacer en aquel tiempo de un día para otro. Las consecuencias son muy claras. En la bula del 6 de enero de 1390 se reafirma Clemente VII prohibiéndole a Pierre d'Arcis que se oponga a las ostensiones, y a los canónigos les permite las ostensiones con la condición de que digan que es una copia, que no es el auténtico. Pero, curioso, 6 meses después, el Papa cambia de parecer y concede indulgencia plenaria a los que veneren la síndrome con las huellas de nuestro Señor. Hay un cambio importante. Bien. A partir de ahí, la síndrome vuelve a la familia de Vergy.
en este caso Charny, que han cogido el apellido, y va a peregrinar huyendo de las guerras. En este peregrinar, hasta 1418 está en Lirey, a partir de ahí pasa al castillo de Montfort, luego pasa a la capilla de Le Musard en San Hippolyte y finalmente en 1453 se le dona por motivos económicos, la hija Margarita de Charny la dona a la familia de Saboya, estamos en el ducado de Saboya. Ellos la van a llevar por todos sitios hasta que en 1488 la dejan en la iglesia de los franciscanos, que luego se convertirá en catedral. En 1502 es pasada a la capilla del castillo. La capilla acaba de recibir el nombramiento de Sainte-Chapelle. Es una capilla de reliquias al estilo de la Sainte-Chapelle de París de San Luis IX, rey de Francia. Y guardada en ese hornacina en el muro que hay detrás del altar mayor. Los papas, empezando por Julio II, León X, le empiezan a dar grandes beneficios, con lo cual empieza a adquirir oficialidad y eclesialidad. Por tanto, empiezan además las ostensiones con regularidad. Muy importante es la aprobación de la fiesta litúrgica en 1506, con misa y oficios propios, que no me resistía a ponerlo en la presentación. Yo tuve el privilegio, el gran honor de poder traducir al castellano los textos litúrgicos. Es una fiesta aprobada por la Iglesia Universal, pero simplemente con autorización del obispo del lugar se puede celebrar con esos textos. De hecho, en la inauguración de la capilla de la Fundación en Cabra, en Córdoba, don Demetrio, obispo de Córdoba, celebró con esos textos. Yo tengo que reconocer, se me cayeron dos lagrimones cuando yo escuchaba esos textos que tanto trabajo me habían llevado. Y bueno, pues se celebra allí por primera vez en muchos años, en España. Cualquier obispo en cualquier sitio puede autorizar la celebración con esa liturgia. Curioso que sea el 4 de mayo la fiesta. El día 3 es la Inventio Crucis, que no es la invención de la cruz, como dice la gente de ese latín de oída. Inventio significa descubrimiento. Es el descubrimiento por parte de Santa Elena de la Santa Cruz en Jerusalén. Curioso. Descubrimiento de la cruz, descubrimiento de la imagen de la Señora. Viernes Santo, Sábado Santo, unidos en la misma fiesta. A mí me llama la atención que también el 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la cruz, es también la fiesta en la que el emperador Heraclio la recuperó de la capital persa y la consiguió devolver a su lugar el Lignum Crucis, que habían robado de Jerusalén los persas. Bien, y llegamos a quizá el gran acontecimiento de la semana. En la noche del 3 al 4 de diciembre, un gran incendio. Nos cuenta Pincone en un relato directo, porque él es uno de los que participan, cómo tuvieron que entrar entre varios, no les dio tiempo a buscar las llaves que abrían la reja, con un cerrajero, un herrero, rompieron la reja, la plata ya se había empezado a fundir, la plata del un relicario, y con grave riesgo de su vida, la sacaron. No se atrevieron a abrirla, pensando que sí había destruido. Ahí tenemos el patrón de doblado, estaba doblada por la mitad, otra vez por la mitad, y luego en 12, me parece, si no recuerdo mal, 12 dobleces longitudinales, dejándola como la tenemos ahora. La abren al cabo de unos meses y se encuentran que milagrosamente la imagen prácticamente no ha sufrido. Y año y medio después le encargan a las clarisas de Chambéry la restauración. Las clarisas dejan un diario muy pormenorizado de esa restauración, cómo estaban de rodillas, con agujas de oro, decoración, cosen unos parches en los triángulos donde se ha perdido la tela, le cosen por detrás un forro de Holanda y se va a guardar enrollada en esa urna alargada que hasta 1997 contenía la símbolo. Y vamos a la última etapa, Turín. Aquí tenemos
la imagen de la capilla. Saben que se quemó en 1998, se terminó la restauración en 2021. Llega con ocasión de la peste que se declara en Milán. El arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, está muy mayor. Él hace una promesa de, si la ciudad se libra de la peste, peregrinará a Chambéry, y la familia de Saboya coge esto como una excusa para trasladar la capitalidad. Ellos se quieren ir de Chambéry porque están en una zona rodeados de hugonotes, seguidores de Calvino, grandes destructores de las imágenes. Se sospecha que fueron calvinistas los que prenden fuego a la iglesia del castillo de Chambéry, y de hecho tienen que trasladarla por camino secundario. Tardaron 4 días porque tuvieron noticia de que se habían apostado calvinistas en el camino para robar y destruir la símbole. Turín está a mitad de camino entre Milán y Chambéry. Bueno, pues hacen que San Carlos solo tenga que recorrer la mitad de camino. El 14 de septiembre entra solemnemente en Turín, va a estar en una capilla muy cutre, y después de varios intentos con varios arquitectos se le encarga finalmente a Guarino Guarini, un sacerdote teatino, uno de los grandes arquitectos del barroco italiano, que va a construir esta maravilla. En 1694 el beato Sebastián Valfré va a recoser y reparar algunas cosas por autorización de la duquesa, y le van a coser un nuevo forro negro por detrás, con lo cual, imagínense, ya 3 telas doblándose sobre sí. Eso estaba causando un grave perjuicio a la símbole. El primer papa que la visita es Pío VII, camino de la coronación de Napoleón, y 1898, la gran fecha. Con motivo de la boda del futuro Víctor Manuel III, se va a realizar una ostensión pública, de la cual pues ya tenemos imágenes, porque la fotografía se inventa ya aproximadamente por 1825. Y es curioso, los dibujos y las estampas de la época, fíjense la diferencia. Qué bien pintados están los obispos, qué chapucera está la imagen de la símbole. Seguimos, después de tantos siglos, sin saber cómo pintar la símbole, como ha pasado con las copias que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, pues, Secundo Pía, abogado, presidente de una asociación de fotógrafos, en su cámara digital, como ven ahí, consigue, por medio de un físico salesiano, autorización para hacer fotos oficiales, monta un andamiaje, se le autoriza a hacerlas de noche, tarda 3 días porque las lámparas de tungsteno le reventaban de la temperatura, pero finalmente consigue hacer las fotos. Cuando revela el vidrio del negativo de 50 por 50 centímetros, se encuentra que el negativo es un positivo. Ahora la imagen tiene sentido después de 2000 años. Estas son las fotos originales de Segundo Pía, que cuidado, no es el único que hizo fotos. Hubo más gente que hizo fotos, pero los pobres no se han pasado a la fama como Segundo Pía por ser el oficial. Bueno, el pobre Segundo Pía lo tacharon de fraude, de falsificador, de haber manipulado las imágenes. Fue tremendo. Esto tiene varias consecuencias. En primer lugar, como he puesto en el letrero de antes, nace la sindonología, es decir, la ciencia al servicio de este objeto arqueológico para desentrañar el misterio que recoge. En la primera controversia científica ya la vamos a tener en 1902. Curioso, el gran detractor en este momento va a ser Ulises Chevalier, un canónigo que utiliza el memorándum de Pierre de Arcis para justificar la falsedad de la símbole. Curioso que Yves Delage, médico y biólogo de la Academia de Francia, de la Academia de las Ciencias de Francia, se le encarga un estudio y él certifica la autenticidad. Bueno, fue expulsado de la Academia, se borró su intervención de la acta y fue duramente perseguido. Él tuvo que escribir unas cartas en el periódico donde justifica desde un punto de vista claramente objetivo, el que era agnóstico, la defensa de la autenticidad. Pero es curioso, el cura defendía que era falsa, un agnóstico defendía que era auténtica. No va a ser hasta 1931 cuando ante notario se hacen una nueva foto con otra obtención, las fotos que hace Giuseppe Enri,
cuando se ve que el pobre Secondo Pías no había falsificado nada. Simplemente nombrar dos datos. Este dato suele pasarse muy desapercibido. En la Segunda Guerra Mundial Hitler la quiso y se escondió en el monasterio de Montevergine, igual que quiso el Santo Cali. Él buscaba el Santo Grial de las leyendas alemanas y vino a España pensando que estaba en Montserrat, y el Montsalvat de las leyendas, y mandó a Hitler a Montserrat. Por suerte, en todos los sentidos, el Santo Cáliz de Valencia, que según los documentos que tenemos, pues, tiene un altísimo porcentaje de autenticidad, estaba escondido, tanto de los republicanos en la guerra como de otra gente que pudiera venir de fuera. Y en 1973 se hizo la primera obtención en televisión a color. Pongo esta imagen porque fue un escándalo. Así lo publicó algún periodista. Tuvieron ellos, los periodistas, una audiencia, digamos, privada, y si observan la foto, este hombre se escandalizó de que no había ninguna medida de seguridad. Podían haber destruido la síndrome claramente. 1978, es otro de los grandes momentos, ya estoy terminando. John Jackson y Eric Jumper, físicos del Ejército del Aire, están trabajando junto con las imágenes que enviaba la Viking de Marte, porque ellos lo que estaban trabajando en realidad era para ver si esas imágenes tridimensionales de la superficie de Marte, ese analizador de imágenes, les servía para poder descubrir armamento en superficie en la guerra. Bueno, pues meten una foto que la madre de Jackson le había regalado a su hijo en el analizador de imágenes y encuentran que la sábana santa tiene datos tridimensionales. Esto monta un revuelo enorme. Enseguida se va a montar un equipo. La mayoría son militares o trabajan en laboratorios militares. De hecho, en el Tour hay 9 que trabajan en el laboratorio de los Álamos, que es el laboratorio que gestionó la bomba atómica. Estaba Niels Bohr, estaba Oppenheimer y estaban grandes premios Nobel y grandes monstruos de la física. Hay científicos del JET de Pasadena que lo que se estudiaban era combustible para cohetes y para misiles. Eran científicos ligados al mundo militar. No había científicos de la NASA como tanta gente y tantas veces escuchamos por ahí. Nadie sabe de dónde. Lo único de la NASA es que se aprovecharon de ese VP8 que utilizaba la NASA de la Viking. Bueno, lo que vienen a decir después de 5 días ininterrumpidos de 150.000 horas de estudio es que la imagen desde el punto de vista físico, químico, biológico es un misterio. Yo he tenido la suerte de poder escuchar de uno de los que participaron, uno de ellos de Harry Schwartz, el día a día, el diario de aquello, y es apasionante ver cómo no durmieron durante 5 días para hacer las pruebas y todo lo que se realizó. Pero eso la semana que viene se lo contarán. Finalmente, en 1983, Humberto II de Saboya dona el testamento a Juan Pablo II la propiedad de la síndrome, la cual pasa a partir de ese momento a ser propiedad de los papas. Juan Pablo II manifiesta su deseo de que siga en Turín. En la visita, en 1998, en un discurso fundamentalísimo, que he visto que está en uno de los paneles de la exposición, igual que luego Benedicto XVI va a hablarnos de la imagen del Sábado Santo en el 2010 o el Papa Francisco en el 2015. Parece que va a haber en el 2025 una nueva obtención. Lo digo porque siempre es una ocasión de montarse en un viaje a Turín y poder contemplarlo. Bien, conclusiones rápidamente de todo lo que le he soltado. Lo primero, un objeto arqueológico, ni este ni ninguno, viene con un dossier de certificado debajo del brazo. Hay que hacer un rastreo exhaustivo y buscando fuentes que nos vayan orientando. Segundo, el tejido es inequívocamente un tejido de lino de los siglos I a.C., segundo después de Cristo, hecho en telares manuales, posiblemente de la zona romana de Egipto. La imagen de Desen es mucho más un rostro y sus fuentes solo se explican si es una tela de cuerpo completo. La aparición en el siglo VI forma el prototipo del rostro de Cristo que todos conocemos.
La imagen que llega a Constantinopla se manifiesta de cuerpo completo y con la huella de la pasión. Ese paso de la imagen de Edesa va a generar muchos prototipos en la historia del arte. Y este punto por sí solo daría lugar a una charla preciosa de historia del arte. Tenemos evidencia histórica de su existencia en el siglo XI y sabemos que en los siglos XII y XIII se encuentra en Constantinopla, que tras 150 años de oscuridad aparece en Francia y a partir de ahí está absolutamente documentado. Y cada vez, y esto es importante, encontramos más textos antiguos del primer milenio que nos hablan a favor de su autenticidad. Cuando yo empecé en estas lides, allá a finales de los 80, era yo un jovencito, no voy a decir imberbe, pero de poco afeitar, no había conocimiento ninguno prácticamente del primer milenio. Y hoy esto ha sido solamente la punta del iceberg de textos que se van encontrando que nos hablan de la Asigna. Por tanto, cada vez tenemos más certezas históricas que nos hablan de que puede ser, con gran probabilidad, la misma tela que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Bien, finalmente, pues darles las gracias por haberme soportado, por la paciencia tan edificante con la que he observado en su rostro. Tienen que visitar el Museo de la Pasión de Cabra en Córdoba, es mucho más completo que lo que han tenido aquí y merece la pena, especialmente el yacente sintónico de Miñarro a tamaño natural y la maqueta en la que se puede entrar del sepulcro, en palabras de don Demetrio, cuando estuvieron en el encuentro internacional del 2015 y visitaron el museo, confesó el obispo: aquí se palpa la resurrección mejor que en Jerusalén. Es una maqueta de cartón piedra, donde se puede entrar en la cámara de la unción, en la cámara del pudridero, pero uno siente realmente lo que es la tumba. Y, por supuesto, pues si quieren saber más, pues pueden hacerse socios del Centro Español de Sintonología, que publica 2 revistas anuales con información varia y luego aparte charlas de formación que se dan online y otras muchas actividades que siempre vienen bien. Yo ahí en el atril que hay ahí en la entrada he dejado unas octavillas pequeñas, si alguno tiene interés pues se las puede llevar, se lo piensa, puede solicitar hacerse socio o se lo piensa luego que no y recicla el papel, porque por detrás viene muy bien para hacer notas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias.